Estamos con la palabra del Señor. Amén. Desde su iglesia cristiana, palabra de vida eterna. Amén. Así que pueden ponerse incómodos, aunque Dios no quiere que estemos cómodos. Dios quiere que estemos incómodos con todo lo que está pasando y las cosas que suceden. Hoy vamos a ir al Antiguo Testamento y vamos a ver un tema que creo que a muchos nos va a hablar. Prepare su corazón y diga: Señor, si me vas a hablar, háblame a través del siervo la verdad, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Dígale: háblame, Señor, a lo profundo de mi corazón, y si en mí hay algo, quítalo, córtalo, y yo lo echo fuera. Amén. Vamos a abrir la palabra en el libro de Números, capítulo número 13. Números capítulo 13. Y en Números capítulo 13 vamos a estar viendo lo que corresponde a un hombre que aparece allí como un héroe también de los tantos que el Señor tuvo y que sigue anhelando que hayan en este tiempo. Y por eso este ejemplo nos viene bien para que copiemos de ese hombre, de ese varón. Amén. Yo les quiero decir algo porque pues hay veces que se piensa que el Antiguo Testamento no hay que predicarlo, pero yo me he dado cuenta que en el Antiguo Testamento podemos ver al actuar de Dios. Podemos ver Dios como con su fuerza y su Espíritu Santo envió hombres, profetas, a que cumplieran un propósito en lo que Dios quería en ese momento con el pueblo de Israel. Luego me doy cuenta que en los evangelios podemos conocer a Dios, porque Jesús un día dijo: ¿me habéis visto y no veis al Padre? El Padre y yo uno solo somos. O sea que la manera de conocer al Padre es por medio de Jesús, y eso está en los evangelios. Pero más adelante vemos a la iglesia. En el libro de los Hechos vemos a la iglesia ya controlada por el Espíritu Santo. Y ya más adelante en las cartas paulinas, en las cartas de Santiago, de Pedro, vemos cómo la iglesia se debe dirigir, cómo la iglesia debe funcionar, y que la iglesia no es unas personas que se reúnen sencillamente para cumplir con un rito, sino que recibimos la instrucción del Señor. Amén. Entonces hoy vamos a ver a un hombre que en su momento nos dio un gran ejemplo y que debemos traerlo hoy a este tiempo. Y cuando hablo de hombre estoy hablando genéricamente, no estoy hablando de mujer y hombre, porque hombre en la palabra se refiere a la humanidad. Porque en la palabra, cuando habla el hombre específicamente del hombre macho, dice varón, el varón. Y cuando habla de la mujer dice la varona. Claro que las traducciones bíblicas fueron cambiando la palabra varona por mujer. Pero la palabra varón significa ¿qué? Valiente, esforzado. Entonces el ser humano es esforzado y valiente, y el macho, el varón, debe ser esforzado y valiente. ¿Cuántos varones esforzados y valientes hay en este lugar? Amén. Esforzado y valiente para Dios, para cumplir su propósito. Amén. Pero Dios en su sabiduría vio que el hombre estaba solo y decidió hacerle una ayuda idónea, y entonces le hizo una varona. Y si el hombre es por varón valiente y esforzado, entonces la mujer ¿cómo es? Valiente y esforzada. Es decir, que es una pareja de valientes y esforzados. Y si la iglesia está llena de varones y de varonas, entonces la iglesia es
Valiente y esforzada, dígalo, valiente y esforzada. Valiente y esforzada. Vamos a mirar entonces aquí en Números capítulo 13, versículo 27 al 33. Versículo 27 al 33. ¿Ya lo tienen? Números capítulo 13, versículo 27 al 33. Dice la palabra: y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anat. Amalek habita en el Nehuet, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anat, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Está bien, gloria a Dios, es la palabra del Señor. Cuando uno mira este pasaje, encuentra rápidamente una síntesis de lo que fue el envío de los 12 espías a la tierra de Canaán. Recuerden que la tierra de Canaán es la tierra que Dios mismo había prometido a Israel y a sus 12 tribus. Entonces se enviaron en aquel entonces 12 espías. 10 regresaron con un reporte. Ellos estuvieron a 40 días, fueron a reconocer la tierra que les iban a entregar. Como cuando usted va a comprar una propiedad o va a comprar una finca y usted se va y la mira y la analiza, y dice: allá hay muchos lobos, allá hay muchos osos. Y otro viene y dice: no, esa tierra me parece un clima delicioso, yo creo que allá la vamos a pasar bien. Entonces aquí regresan 2 con un reporte a Moisés, que es el líder de Israel, y en el reporte ellos dicen: no, esa tierra es la tierra que Jehová dijo que nos daría, es tierra que fluye leche y miel. ¿Y a cuánto les gusta la leche? ¿Y a cuánto les gusta la miel? ¿Será que hay alguien que no le guste la miel? No, desde que la miel sea pura, todo se puede. Amén. Entonces, vemos que el marco de este sermón está al borde de una promesa. La promesa ya está dada. ¿Van a llegar a dónde? A Canaán. Diga Canaán. Y van a llegar allí y ya están al frente. ¿Después de cuántos años? De 40 años de haber estado dando vueltas en el desierto. Pero ¿por qué duraron ellos 40 años en el desierto? Por falta de fe y por desobediencia. Porque lo que Dios dijo que es para ti, es para ti. Así veamos en el entorno, en la sociedad, en la economía, lo que veamos. Lo que Dios dijo que es para ti, es para ti. Y Él te lo va a entregar. Amén. Entonces, cuando llegó el reporte, los 10 dijeron: no, esa tierra es una tierra de gigantes, los hijos de Anat. Esa tierra, nosotros éramos allí como langostas. Esa tierra es una tierra donde se tragan a sus moradores. Y en esa discusión, entonces no se fueron para la tierra y se quedaron dando vueltas en el desierto.
Pues les quiero decir, para traerlo a tiempo de hoy, a tu vida o a la vida de alguien que no vino, que a los creyentes a veces les pasa similar. Usted recibe al Señor Jesucristo, se convierte a Cristo, usted dice Cristo es mi Señor, Cristo es mi Salvador, pero cuando empieza a ver la palabra y en la palabra hay retos y hay promesas, comienza la duda con los retos y las promesas. Porque dice, no, eso no es posible. Eso le pasó a esos 10. Ya el Señor, nuestro Dios, Jehová, les había dado la promesa. Y las promesas de Dios son en Él siempre, amén. O sea, así será. Lo que Dios prometió, lo cumplirá. Entonces, en la vida de los cristianos a veces llegamos a Cristo y decimos, me gusta la palabra, me gusta la iglesia, me gusta la prédica, yo quiero ser cristiano, yo recibo a Cristo como Señor y Salvador, pero nos quedamos en el desierto. Y en el desierto es árido, el desierto es seco. En el desierto miramos a un lado y no vemos nada, miramos al otro lado y no vemos nada. Y a cambio vienen las tormentas de arena que son fuertes y que buscan destruir y quitar visión porque se entran a los ojos. Entonces, la vida del cristiano es como esto, como estar aquí en Egipto. Está en Egipto, viene el Señor, trae a Moisés, Moisés empieza a hacer el trabajo, el Señor los guía y los libera y los saca ¿a dónde? Al desierto. Y en el desierto, entonces, ellos tienen que seguir unas instrucciones. Y el Señor les da en el desierto allí los 10 mandamientos para prepararlos y que entren a la tierra prometida. Pero la tierra prometida no estaba sola, estaba ocupada. Y allí habían unos gigantes, y habían los amorreos, los jebuseos, y era gente mala. Entonces había que ir allí a decir, bueno, por favor entrégueme, que eso me lo entregó a mí Jehová. Amén. Y es lo que tú tienes que hacer, entrégueme lo que el Señor ya dijo que era mío. Entonces, están en el desierto y ya preparados por Dios, tienen que llegar a la tierra, ¿a qué? A recoger lo que es suyo. Pero allí hay que hacer esfuerzo, porque allí están unos invasores y hay que sacarlos. Y si la persona se queda dando vueltas en el desierto, no avanzan, se le pasa la vida, se le pasan los años y no recibe la promesa. Y la promesa quedó escrita en la palabra, pero no quedó en tu corazón. Y cuando llegan a la tierra prometida, hay que trabajarla, hay que esforzarse, hay que ser valiente, hay que ir allí a reclamar lo que es tuyo y tomar posesión. Así que este pueblo está al borde de la promesa, como tú estás al borde de la promesa. Usted tiene promesas en la palabra de Dios, ahí están. Pero usted no se puede quedar mirándolas, usted tiene que creerlas y caminar por esas promesas. Amén. Si usted no camina por esas promesas, usted no vive por la fe, usted vive por la vista. Y el cristiano vive por la fe y no por la vista. Amén. Así que nos damos cuenta que ellos están al borde de entrar a la promesa. Moisés ha llevado el pueblo de Israel ahí, al borde de la promesa. Y Jesús nos ha traído al borde de la promesa. La promesa está y la promesa no se ha quitado. Las promesas están en el Señor. Pero a veces decimos, no, ese libro ya lo tradujeron muchas veces, ese libro ya no es el original. Entonces yo te diría, ve y busca el original para que le creas al original. Pero la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y siempre. Y la palabra de Dios no son solamente las hojas y las letras. La palabra de Dios está llena por el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios no habita en la palabra, habita en nosotros. Y lo que tú ves en la palabra, el Espíritu Santo te lo corrige y te lo hace entender de la manera correcta para que creas en Dios. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ellos ya habían sido liberados de la esclavitud. ¿Quiénes? Los israelitas. Se les había alimentado con maná del cielo. ¿Escuchan eso? Ya ellos en el desierto, estando en el desierto, con su necedad, entonces se les había
dado el maná del cielo. Ellos no perecieron en el desierto y Dios les envió un pan que alimentaba y que venía del cielo. ¿Eso no era suficiente para creerle a Dios? Claro que sí. ¿O alguno de ustedes ha recibido el maná del cielo en esta época? Pero tenemos el relato y tenemos las promesas que el Señor nos ha cumplido. Amén. Entonces, ellos ya habían recibido el maná del cielo, que significa Cristo. Y un día tenían sed en el desierto y el Señor sacó agua de una roca para quitar su sed. ¿Acaso alguien todos los días ve salir agua de una roca para que le quite la sed? ¿No era más que suficiente ver la mano de Jehová en el desierto, proveyéndoles el maná y dándoles el agua para saciar su sed y que no murieran? Y ahora tienen al frente a la tierra que les dijo, a la tierra prometida, y tampoco la toman. ¿Cómo se llama eso? Haga así: cabeza dura, cabeza hueca, necedad. Y por necedad el pueblo se pierde, porque el pueblo que no le cree al Señor, ese pueblo es avergonzado. Así que se envían los espías van, exploran la tierra, evalúan las fortalezas, las debilidades, miran los habitantes. Josué y Caleb estaban entre los dos espías, pero yo les digo, el Señor que mandó que miraran, ¿la tierra o a las personas? Y ellos se pusieron a mirar a las personas. A veces tenemos visiones equivocadas, porque el Señor les daba una tierra y les dio: la tierra fluye leche y miel. O sea, la tierra es fértil, la tierra es buena, la tierra tiene arroyos, la tierra tiene plantío. En esa tierra ustedes van a poder vivir de una manera cómoda y abundante. Entonces se les dio ya a ellos muchas muestras y tenían la promesa de Dios. Aparecen entonces en la escena dos hombres, los dos únicos que trajeron un buen reporte, que eran ¿quién? Josué y Caleb. Josué y Caleb surgen ahí. Ellos fueron de los dos espías, pero fueron los dos que dijeron: no, esa tierra tomémosla, que Jehová ya no la entregó, hagámosle. Así que aparecen ellos dos. Pero hoy vamos a situarnos y a centrarnos en Caleb. Diga Caleb. Vamos a situarnos en Caleb, porque para el sermón de hoy nos interesa a él. Caleb pertenecía a la tribu de Judá. Diga, a la tribu de Judá. ¿Qué significa que perteneciera a la tribu de Judá? ¿Qué significa eso? Que era una tribu que no era importante, que era una tribu que no era sobresaliente, pero que fue la tribu de donde salió el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo viene de la tribu de Judá. Entonces ya eso nos dice algo para este tiempo, y para aquel tiempo también debe haberles dicho algo, porque Dios enviaba a sus profetas y tenían a Moisés. Así que Josué y Caleb aparecen ahí, pero nos vamos a situar en Caleb. Ahora veamos cuáles fueron los resultados de la misión de espionaje que fueron ellos a realizar. Se encontró que la tierra era como buena, fértil, verdaderamente una tierra muy buena. Era una tierra de la promesa, era una tierra del amor de Dios, era una tierra para ellos. Así que cuando ellos vienen, ven ellos allí que había una situación. ¿Cuántos regresaron de mirar la tierra? 12. Pero ¿cuántos trajeron un reporte positivo? 2. Y entonces ¿cuántos trajeron un reporte negativo? 10. ¿Cuál era la mayoría? ¿Los del reporte bueno o los del reporte malo? Y en el mundo pasa igual. Donde está la multitud, todo el mundo cree que allí está la verdad. Y donde hay 2 o 3 dicen, allá no. Entonces la gente piensa que donde hay muchos, eso es lo que debemos tomar. Entonces corremos detrás de donde hay muchos. Pero donde hay pocos decimos, no, allá no vayamos tan poquitos, ¿para qué? Es mejor ir donde hay harta gente. Porque siempre pensamos que la mayoría tienen la razón, pero no siempre es así. Jesús hizo su obra con 12 discípulos y la humanidad era ya grande y él con solo 12, pero no le creyeron. Así que
Caleb y Josué aconsejan y le dicen al pueblo: vamos a conquistar esa tierra, vamos a entrar a esa tierra, esa es la tierra que nos han de entregar. Pero ¿prevalecieron quién? ¿Los valientes o los cobardes? ¿Cuántos eran los cobardes? ¿Cuántos eran los valientes? Y la gente se va detrás ¿de quién? De los cobardes. Y entonces el pueblo comenzó a murmurar, comenzó a criticar, comenzó a evaluar, a hacer sus evaluaciones desde el punto de vista de lo que los 10 habían dicho, porque dijeron ellos: 20 ojos ven más que 4. Pero ¿qué estaban mirando los 20 ojos? Lo que no debían, a la gente. ¿Y qué estaban mirando los 4 ojos? La tierra, la promesa de Dios. Hermano, yo te digo en esta mañana que tienes que poner tu mirada en las promesas de Dios, porque a veces le creemos más al hombre que a Dios. A veces le creemos más al hombre que a Dios. Las promesas de Dios están ahí, pero estamos mirando las propuestas del hombre. Y tenemos que mirar las promesas de Dios, porque Dios sí tiene el poder para cumplir, porque Dios sí puede llevarnos hasta donde Él quiera, porque Dios sí nos va a dotar de lo mejor. Él vino para deshacer las obras del diablo y darnos vida y vida y vida en abundancia. Los cobardes prevalecieron e Israel tuvo como castigo 40 años en el desierto. ¿Cómo es la vida de una nación? ¿Cómo es la vida de una persona? ¿Cómo es la vida de una familia? Por no creerle a Dios, se la pasan vagando en el desierto. Por no creerle a Dios, se la pasan en la casa. Por no creerle a Dios, no toman lo que Dios ya les prometió, y es que se convirtieron al Señor y lo recibieron como Señor y Salvador de sus vidas. 40 años después, diga 40 años después, como en las películas, 40 años después. Entonces, si vamos a ver 40 años después, ¿qué quiere decir de los 40 años antes? Que la situación fue la misma que cuando empezamos a leer, iniciaron esos 40 años. Cuando Dios llama con propósito. Y cuando Dios llamó, Dios ya sabía que a ellos les iba a dar una recompensa, y era la tierra de Canaán. Entonces, cada tribu, que eran 12 tribus, debería conquistar la porción que se le ha asignado. ¿Cuál es el mensaje de la prédica de hoy? ¿Qué vieron los 10 y trajeron como reporte? ¿Qué dijeron? ¿Qué había allá? Hombres. ¿Y cómo dijo que eran los hombres? Grandes, gigantes, malos, terribles. Y yo le pregunto, cuando usted ve un problema, ¿usted mira a Dios o se queda mirando el problema? Se queda generalmente mirando el problema. ¿Y cómo ve al problema? Gigante. ¿Y cómo ve a Dios? Error. Digan error, error. Máquinas. Error, error, error. Error. A Dios siempre debes verlo como Él es, grande y soberano. Y al problema tienes que verlo pequeñito. Si estás viendo al problema grande, llama a Dios, que Dios te lo hace ver pequeñito. Amén. El sermón de hoy le vamos a colocar un nombre y se va a llamar ¿Cómo vencer a los gigantes? ¿Cómo vencer a los gigantes? Ellos iban a entrar a la tierra prometida, pero la tierra estaba llena ¿de qué? De gigantes. Nosotros tenemos muchas promesas que hemos visto en la palabra, pero resulta que nosotros los vemos gigantes. Y cuando vemos las cosas gigantes, entonces no vamos a poder ingresar a donde el Señor nos ha llamado. Así que 40 años después, cada tribu estaba lista para recibir lo suyo. Ya, 40 años donde una generación murió, 40 años donde tuvieron que aguantar muchas vicisitudes,
muchos problemas, muchas circunstancias, que si vamos, que no vamos, que si creemos, que no creemos, que mejor pongan otro líder, que ese líder ya no me gustó, que mejor me cambio de iglesia, que no sé qué, y no hay crecimiento, y no hay promesa recibida por estar dándole vueltas a las cosas. Entonces llegamos a un punto que está en el libro de Josué, capítulo número 14. Josué, capítulo número 14. Y vamos a mirar del versículo 6 en adelante. Josué, capítulo 14, versículo 6. Tiene un título en la versión Reina Valera. Dice, Caleb recibe Hebrón. Listo. Entonces dice la palabra. ¿Ya la tienen todos? Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal. ¿Quién era Josué para quien no lo sabe? Un día Dios buscó un líder para Israel, estando ese líder en Egipto. Lo sacó de allí, lo trajo y comenzó a liderar Israel para llevarlo a la tierra prometida. Pero ese líder, Moisés, un día fue quitado por Dios porque cometió un pequeño error. Diga, un pequeño error. ¿Cuál fue el error? Dios le había entregado a Moisés una vara, y con esa vara Moisés hacía de parte de Dios que vinieran actos prodigiosos y cosas milagrosas, como cuando un día Moisés fue delante de los egipcios y tomó su vara y la tiró al piso, y la vara se convirtió en serpiente. Como cuando un día Moisés tomó su vara y tocó el mar, y el mar se abrió. En otra ocasión se llenó de sangre, y así sucesivamente. Esa vara representaba como el cetro, como el poder de Dios en las manos de Moisés. Hoy no necesitamos vara ni cetro, hoy tenemos al Espíritu Santo habitando en nosotros. Diga eso, gloria a Dios. Usted no necesita vara, ni cetro, ni rociar agua así, no, porque usted tiene ahora ¿a quién? Al Espíritu Santo. Entonces, luego que Moisés cometió un error, y fue que Dios le dijo en su tiempo: Moisés, hágame un favor, el pueblo tiene sed, están reclamando agua, vamos a hacer una cosa en el desierto, le vas a hablar a la roca, le vas a hablar a la roca para que la roca salga agua. Y Moisés tenía algo. ¿Qué tenía? La vara, y él fue y con la vara le golpeó la roca y salió agua. Pero ese no era el método que Dios le había dicho. A Dios debemos ser obedientes. Si Él nos dice hable, hable, golpee, golpee, quédese quieto, cante, cante, adore, adore, ore, ore. Todo con Dios es perfecto. Dios tiene sus planes perfectos y los tiene para mí perfectos. Mujeres que están aquí, digan gloria a Dios. Si Dios les dijo a ustedes que ustedes son ayuda idónea para el varón, ustedes son ayuda idónea para el varón. No quieran tomar otro papel. Y el varón, si nos dijo Dios que la mujer debemos tratarla como a vaso más frágil, tratémosla como a vaso más frágil. No seamos ásperos y ordinarios con ellas, porque entonces pierdes la bendición. Con Dios los detalles cuentan. Dios es Dios de detalles, de cositas pequeñas. Entonces, allí Dios decide buscarse otro líder. ¿Y a quién busca de líder? A Josué. ¿Y quién era Josué? El compañero de Moisés, el que se la pasaba a donde iba Moisés, él estaba. Moisés iba a hablar con Dios y Josué se iba para allá, hasta que Dios le decía: venga solo, deja a Josué por allá. O si no, Josué estaba siempre ahí, ¿sí? Pero entonces él fue el siguiente líder. ¿Y a ese líder qué papel le tocó? El papel de entregar la tierra prometida a las 12 tribus. A él le tocaba eso. Entonces, él había visto años atrás, 40 años atrás, él había visto lo que había en esa tierra. Pero él y Caleb dijeron: no, vamos, esa tierra ya no la entregó Jehová. Pero ahora aparece aquí en la escena él y Caleb. Entonces vamos a leerlo ahora sí. Versículo 6 del capítulo 14 del libro de Josué. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, cenezeo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí
y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. ¿Cuántos años tenía Caleb? 40. ¿Quién está hablando? Caleb. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, o sea, los otros 10, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Diga, yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. ¿A dónde le dijo el que lo llevaría? A Canaán. ¿Qué me importa cómo esté Canaán? Lo que yo sé es que Dios habló, y si Dios habló, Él cumplirá. Y Dios solucionará lo que esté allí mal. Y si me va a usar a mí, me empoderará y me dará la estrategia para que yo deje esa tierra limpia. Amén. Entonces, versículo 9, Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie, ¿qué es oyó? Pisó tu pie, será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces dice, sí, estamos viejitos ahora. Caleb ya tiene 85 años y está recordando lo que se le dijo 40 años atrás. ¿Cuánto tiempo estuvo Caleb esperando el cumplimiento de la promesa? 40 o 45. ¿Pero por qué? Porque él sabía que era su Dios y que lo que su Dios dijo, lo haría. ¿Cuántos aquí venimos esperando una promesa 40 años? No los hay, porque queremos, ¡trin!, toco la tecla y ya, me salió todo. Hoy en día Dios sigue actuando de la misma manera, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Y Dios va a cumplir la promesa, que hay que esperar, sí. ¿Qué hubiera pasado si Caleb a los 40 años dice: no, ustedes no quieren ir, me voy yo solo, me meto para allá y cojo la tierra? No, él tenía que esperar órdenes de Dios, porque se presentaba una situación que a Dios no lo sorprende, pero que Dios recompone el plan, y era que los hermanos, como le llama aquí Caleb, los 10, habían desanimado al resto de hermanos, a toda la congregación de Israel. Entonces él tenía fe que esa promesa era para él junto con Josué, pero él esperaba que Dios siguiera dirigiendo. ¿Cuántos problemas nos hemos evitado nosotros y nos hubiéramos evitado si le hacemos caso a Dios? Si le hacemos caso a Dios. Pero como no le hacemos caso a Dios, nos metemos en el problema, nos metemos en el desierto, y Dios tiene que recomponer los planes. ¿Y se imagina Dios haciéndole un plan a cada uno? Un plan para María, un plan para Pedro, un plan para Juan, para Pacho, para todo un plan. Dios tiene esa capacidad y Él lo hace. Pero mientras el plan se recompone, van pasando los años, como dicen por ahí. El tiempo va pasando y la bola va rodando. ¿Y quién es la bola? Yo no sé, ustedes verán. Entonces, Él recompone y el pueblo está allí, y Caleb está dando esta conversación. Sigamos leyendo el versículo número 10. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como Él dijo. Diga, Dios cumple su promesa, como Él dijo. Estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora de aquí, hoy soy de edad de 85 años. Caleb ya tenía ¿cuántos años? ¿Y cómo ven su fe? Intacta, completa. El hombre sigue creyendo igual que cuando tenía 40 años. ¿Sabe qué? Esos son los hombres que a Dios le agradan. Hombres que le crean a Dios
en el año 2022, 23, 24, 25, 28, 30, no sé, año 3000, creyéndole a Dios por la promesa. Amén. Y eso es lo que vemos aquí en Caleb. ¿Cuántos quieren dar una ofrenda de aplausos al Dios eterno por el ejemplo que aparece con Caleb? Pero mira el versículo 11 lo que dice. Caleb, de 85 años. Yo no sé si aquí hay alguien de 85 años aparte de mí, pero lo único que le digo es que él decía, mire, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Hermano, las fuerzas no están tanto en tu cuerpo, las fuerzas están en tu corazón. Lo que tú quieras hacer hoy, sin importar tu edad, en el nombre de Jehová y siguiendo su plan, lo puedes lograr. No te desanimes, porque en el ámbito laboral dicen que eres productivo hasta los 26. Eso es lo que dicen allá, pero Dios dice otra cosa. Dios dice que nos bendecirá, que Él estará con nosotros, que no nos dejará y que no nos desamparará. Y yo le creo a Dios. Amén. Por eso Él dice, mire lo que dice: dame pues ahora este monte. ¿Cuál monte? El monte de Hebrón. Mire, Caleb no estaba pidiendo la parte más fácil de llegar. Si usted tiene un enemigo en el valle, ¿cuántos aquí han estado en la guerra? Así como yo. Cuando hay una guerra, es más fácil vencer al enemigo en el valle, en el plano, que si el enemigo está en el monte. Porque el enemigo en el monte se está visualizando desde que viene y dice, allá viene, solito, viene con sus 30, viene con sus 50. Ya sabemos cómo emboscarlo. Nomás soltemos unas piedritas que ruedan ahí por la montaña y ya con eso los matamos. Pero él dice, deme ese monte, el que se me había prometido, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí. Él sabía que allá que habían gigantes. Él sabía que allí estaban, que las ciudades eran grandes y fortificadas, porque él mismo los vio, ¿cierto? Él sabía que allí Jehová le cuidaría. Él sabía que la ciudad estaba fortificada. Él sabía todo lo que había en el ámbito natural contrario, pero en el ámbito espiritual era lo que Dios le había dicho que le iba a dar. Cuando Caleb estuviera en ese monte, ¿qué ventaja iba a tener? Que tenía una visual desde el monte. ¿Sí ve? Iba a poder vencer a sus enemigos. Así que él dice, a mí me entregan lo que me dijeron. Él sabía la promesa de Dios para él, porque había sido un hombre íntegro, había sido un hombre que le había creído a Dios, había sido un hombre que había caminado en el propósito de Dios. ¿Cuántos aquí caminan en el propósito de Dios? Pero de verdad, de verdad. Levante sus manos, porque con ellos vamos a ir a conquistar un monte. Amén. El monte de tu vida, el monte de que termines una vida en bendición, que tengas una vida en bendición, una vida tranquila, una vida cómoda, pero una vida de oración, una vida de esfuerzo y una vida de fe en creerle a Dios. Así que el anciano, llamémoslo ahora, de 85 años, va a ir contra los gigantes. Él ya había vencido unos gigantes. Primero tienes que vencer unos gigantes que están en ti para ir a vencer los que están afuera. Y en nosotros hay muchos gigantes. Y hay gigantes que están ahí. Le voy a nombrar unos gigantes y usted dice, lo tengo, pero lo voy a echar fuera. Y no me digan que no. El primer gigante que aparece metido en nosotros, en muchos, inclusive de la iglesia, se llama el temor. Digan el temor. Sí, ese miedo
a emprender las cosas, ese miedo a creerle a Dios, ese miedo a decir gloria a Dios, ese miedo a decir aleluya, ese miedo a decir yo en el nombre de Jehová, de Yahweh, voy a hacerlo, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Yo pensé que se iban a emocionar, iban a saltar, iban a gritar, iban a decir gracias Señor. Se ven algunos ahí como regañaditos. Sonría, Cristo le ama. El Señor nos jala las orejitas porque aún nos queda vida y Él quiere que vivamos una vida a plenitud y en abundancia. Amén. Entonces, un gigante que hay que vencer es ¿quién? El temor. ¿Qué es el temor? Es un espanto. ¿Qué es un espanto? Que usted dice ¡ay, no! Y ahí está la bendición. Pero Caleb ya había vencido a ese gigante, porque él dijo, yo voy para allá a mis 85 años, yo aún tengo fuerzas, así como las tuve hace 40 años, ahora tengo igual y mejor, y me siento joven, y voy a ir por mi tierra, por mi monte de Hebrón. Amén. Entonces él dijo, para allá voy. El temor, ¿cómo definiríamos el temor? El temor se puede definir de una manera muy fácil. El temor es lo opuesto de la fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero el temor es lo que veo, pero no quiero oír porque me espanté. Entonces, ahí tenemos al temor. Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 23 al 27. Hechos, capítulo 11, versículo 23 al 27. Y el Señor nos habla ahora desde el Nuevo Testamento, y en el libro de Hechos ya la que está es la iglesia. Amén. Dice el versículo 11, capítulo 11, versículo 23 y 27. Dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Diga, fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Cuando yo creo en el Señor y tengo fe, entonces soy fiel. Diga, fiel, duro, fiel. ¿A cuánto les gusta la fidelidad? ¿A usted le gusta que sean fiel con usted? ¿A usted le gusta ser fiel con los demás? A Dios le gusta que sean fieles con Él, especialmente su iglesia. Y cuando yo soy fiel, yo entonces estoy confiado. ¿Por qué? Porque estoy lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos aquí ya recibieron al Señor Jesucristo como Señor y Salvador? Levante su mano. Si usted ya lo recibió, en usted mora el Espíritu Santo de Dios. Pero para que el Espíritu Santo obre en usted, es necesario apartarse del pecado. Porque el Espíritu Santo no va a obrar a favor de una persona que está en pecado, porque sería como obrar a favor del mal. Él espera que la persona esté libre de pecado, que los haya confesado, que se haya convertido y arrepentido de sus malos caminos, y ahora sí, el bien se mostrará a través de ti en toda su potencia. Así que el temor hay que vencerlo, y la manera de vencerlo es creyéndole a Dios y a sus promesas. ¿Qué otro gigante puede haber en las personas y que pudo haber en ese momento en Caleb? Caleb tenía otro gigante que ya había vencido y se llamaba la preocupación. ¿Qué es la preocupación? Ocuparse antes de. Es decir, Caleb debía esperar a que pasaran 45 años. Él no lo sabía, pero debía esperar. Si él se hubiera preocupado, se había ido allá a la tierra a meterse. Pero él no se preocupó, él se ocupó de lo que estaba en el momento. Amén. Y nosotros tenemos que ocuparnos del día de hoy.
y no andar preocupándonos, y más porque vimos con los ojos de la carne y no con los del Espíritu. La iglesia está llamada a ver con los ojos del Espíritu y no con los ojos de la carne, porque los ojos de la carne son traicioneros, dice la palabra, engañoso es el corazón más que todas las cosas. A veces vemos cosas y decimos, ay, sí, lo que yo vi allá, la vecina y no sé qué, y cuando usted averigua dice, no, ay, me equivoqué, yo pensaste mal. Entonces tenemos que creerles a Dios. Hay que vencer la preocupación. Vayamos a Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 8. Ustedes saben, hermanos, los que siempre vienen a la iglesia, saben que a mí me gusta predicar 3 horas y que apenas llevo una, por la gracia del Espíritu Santo. Porque si a mí me pusieran a predicar, créame que yo me quedo aquí toda la noche predicando. Porque si hay algo que me gusta es que el Señor use a este siervo para que la palabra de Él salga a través de esta boca. Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 8, hablando ¿de qué? De la preocupación. Dice, por nada estéis como afanosos. Ay, ya me tengo que. Está preocupándose por lo que ni siquiera ha empezado. No, tranquilo. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, traerá a tu corazón pensamientos en Cristo Jesús, pensamientos de paz. Amén. Cuando hay algo que atender, ¿qué hacemos? Cuando hay algo que atender, ¿qué hacemos? Estoy en la iglesia, el pastor dijo que era hasta las 11 y es la 1. ¿Qué hago? Me voy, me salgo, me preocupo, lo miro mal. No, usted se arrodilla, ora, ¿cierto? Sí, amén. Yo que aquí hacemos así, amén. Entonces, ¿qué hacemos? Dice, vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Señor, Padre Santo, ese asunto que yo iba a llevar a cabo, ahora, Señor, que tú lo tengas en control, porque yo estoy aquí sirviéndote en la obra del Señor y ya voy para allá a atenderlo, si es que tú me lo permites. Y si no, Señor, hágase tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Y descanso en Él. Pero salen por esas escaleras. Allá al frente vienen los taxis, viene la bicicleta, todo, se manda todo. Y llegan allá y dicen, no, la persona que usted está esperando no vino. Dios ya tenía el control. El que no lo tenía era usted, que no confió en Él y se desesperó. Entonces, confiando en el Señor y la paz de Dios, pues usted necesita tener es paz. ¿Pero cuál paz? La de Dios, no la que el hombre ofrece, porque la que el hombre ofrece es efímera y es pasajera, y es una paz que solamente es entre pequeños grupos, pero la paz de Dios es para todo el que le busca a Él. Amén. ¿Qué otro enemigo tenía que vencer Caleb? ¿O que ya había vencido? ¿O qué otro gigante? ¿Ah? ¿Cuál? A ver, métase. Si no se logran meter ahí, van a decir, ay, esto tan largo que está. No, el pastor nada que acaba. ¿Hasta qué hora se irá a acabar ese hombre? No, yo me quiero ir. Pero si usted se mete en la predicación, usted me va a entender algo. ¿Recuerdan que leímos de Caleb y los 10 espías? ¿Cierto? ¿Cuál era el reporte? ¿Ah? 2 buenos y 10 malos. ¿Qué le pudo haber dado en este momento a Caleb y a Josué? Pero hablemos de Caleb. ¿Qué le pudo haber dado a Josué? Muy bien, ira. Ustedes sí que son, oiga, me provoca vez. ¿Ustedes qué fueron a hacer allá? ¿Qué fue lo que miraron? ¿Qué les pasa? Y se puede haber llenado de ira, haber dicho, sáquenlos de aquí, pateémoslos. Entonces, él ya había vencido otro gigante que se llama la ira, que comúnmente le llaman la piedra. ¿Cierto? ¿A quién no le da ira? ¿A quién no le da piedra? Claro, pero él ya dijo, no, yo descanso en el Señor,
Él sabe lo que tiene para mí, planes de paz y no de guerra, planes de bendición y no de maldición, planes de abundancia y no de escasez, planes de salud, no de enfermedad, planes de vida, no de muerte. Yo descanso en Él y ya. Entonces, Él no se le salió la ira, porque la ira puede destruir cualquier cosa. La palabra de Dios dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y les dejo aquí un paréntesis para que incluyan esto. En su casa, cuando usted le dé ira, haga esto. Descanso en el Señor. Y si la persona viene a hablarte al minuto, dígale: ¿cómo estás? Te bendigo. Usted me sacó la ira, pero yo estoy en paz. Y no hagan lo que hacen algunos. Llegó la noche y se ponen a orar, a hablar con el Señor y dicen: ay, Señor, tengo una carga en mi corazón, es que tengo todavía lo que me hizo esta persona en el día. ¿Sabe cómo se llama eso? Enojo. Y entonces se acuestan, si son pareja, y cada uno para su lado. Y en la mañana se levanta y cada uno por su camino. Y por ahí van encontrándose y dicen: ¿cierto? ¿Pasa o no pasa? Sí pasa, sí pasa. Pero Caleb ya había controlado eso. Caleb dijo: si me encuentro a los 10, los llamaré mis hermanos, mis queridos, mis ojos humanos, pero no me voy a irar con ellos. Por eso aquí a los 85 años está llamando mis hermanos. No está diciendo esa cantidad de necios, está diciendo mis hermanos, porque él ya había sacado de su vida y había destruido a un gigante que era necesario destruir, que se llamaba el gigante de ¿qué? De la ira. Efesios capítulo 4. Carta a los Efesios capítulo 4. Uy, hermano, todavía quedan hartas citas bíblicas por leer. Efesios capítulo 4, versículo 30 y 31. Dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda ¿qué? Amargura, todo ¿qué? Enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes bien, sé buenos los unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces nosotros nos ponemos a cargar con eso, y cuando lleguemos a estos gigantes de verdad, ahora sí que vamos a poder hacer. Entonces, ¿quieres vencer gigantes que están en tu vida? Vence los que están en ti. Vénselos primero para que puedas llegar allí a tomar la tierra prometida, ahora sí, en victoria total. Amén. Vamos a nombrar otro. Tengo 50, pero vamos a dar en 4 nomás. Voy a hacerles una rebaja. 4 nomás. Digan: uy. Digan: si no, qué sacudida la que nos dan aquí. El otro se llama la temptation. La tentación. La tentación está en todo lugar. ¿Y sabe qué significa tentación? Tentación es un intento de hacer. O sea, la tentación es cuando digo sí, pero no. Pero el que cae en la tentación la embarró. Entonces hay que vencer la tentación. Yo veo gente que ve en la calle un accidente y se meten por intermedio de todos a ver qué pasó. Y yo digo: ¿y qué hacen allá metidos? Yo me acuerdo que de niño un día hubo un evento ahí y todo el mundo metiéndose allá, y unos amigos se metieron allá. Ay, ¿qué pasó? Toda esta gente no va a ver, y se metió, y había ahí un acostadito, y entonces hediondo, porque lleva lleva como
como 15 días más bien que estaba ahí. No lo habían visto porque estaba metido en una habitación y la habitación cerrada, lo dejaban encerrado. Y un policía en su momento, en su tiempo, allá, cuando la ley era de otra manera, dijo: me hace favor, ustedes 4 que están aquí me ayudan a llevar por estar ahí de primeras. Entonces, a veces la tentación nos mete donde no tenemos que meter las narices, hermanos. Debemos entonces nosotros destruir a un gigante llamado la tentación. Que vas a la cafetería, mujer, y que un hombre te miró y te hizo un guiño ahí, y tú dijiste: soy como Caleb. Tengo 85, pero estoy como de 40. ¿Qué quiere, hombre? ¿Qué quiere? Y entonces el guiño las lleva a que puedan entrar a tomar una tentación a partir de un café o un refresco. Y entonces la tentación mató al gato. Menos mal que el gato tiene 7 vidas, dicen por ahí. Entonces la tentación hay que vencerla. La tentación de un mal negocio. Estoy arrastrado, me está yendo mal, el negocio no fluye, pero se aparece alguien a proponerme un negocio sucio y yo digo: el Señor mandó. El Señor mandó. Y me meto y después me veo en problemas. No, lo que Dios no te prometió no es tuyo. Lo que Dios te prometió es tuyo. Puedes tomarlo. Amén. Lo que Dios prometió, puedes tomarlo, es tuyo. Lo que Él no prometió, no. Así que la tentación. Vamos a la primera carta de Corintios, capítulo número 10, versículo 13. Primera carta de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Dice la palabra: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, tentaciones hay por todo lado. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que hará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, cuando le venga esa tentación de la cafetería, usted dice: Señor, ayúdame, 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 Señor. Estoy que me mando allá en brazos, pero Señor, ayúdame. Y el Señor te da la salida. Entonces la salida es que le llegó la esposa al Señor. Entonces usted dice: ay, era casado, gracias a Dios de la que me salvé. ¿Sí? Entonces Dios da la salida. Siempre el Señor estará a favor de nosotros. Volvamos a Caleb. Caleb entonces venció primero estos 4 que estaban dentro de él, gigantes, antes de ir a vencer a los gigantes de Anat. Él esperaba vencer a todos los gigantes, porque él ya tenía su corazón limpio y entregado al Señor. Cuando uno tiene su corazón limpio y entregado al Señor, todo es posible al que cree. Todo es posible al que cree. Él sabía que tenía el poder para ganar, pero ¿de dónde él sacaría fuerza? ¿De dónde sacamos fuerzas hoy para ser así? Primero, de la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por la fe creemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de tal manera que los astros, la luna y todo lo que vemos fue hecho de lo que no se veía por la palabra de Dios. Dios dijo: hágase la luz, y fue la luz. Eso no fue que una compañía de arquitectos e ingenieros dijeron: hagamos un sol, y se subieron a hacer un sol. No, eso no es posible. El sol lo hizo Dios. ¿Cómo lo hizo? De lo que no se veía, por su palabra. Amén. ¿Cómo fuimos hechos nosotros? Por la palabra de Dios. Dios vio barro ahí, formó, hizo unos ojitos, una nariz, todo eso, y dice que fue el hombre un alma viviente. Y usted es un alma viviente, y Dios está esperando que las almas se arrepientan. Entonces, ¿quién se va a arrepentir? Tóquese y diga: yo. A veces esperamos que otros se arrepientan, y yo sí, chévere, andando por allá en lo que no me toca. Ahora, la fortaleza del Señor está en nosotros. Diga: me fortalezco en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Y cuál es la fuerza del Señor? El Espíritu Santo. No como una fuerza, no como una energía, nada de eso, sino que Él es Dios en nosotros. Y la fidelidad. Dios un día le dijo a Caleb que Él no le iba a fallar a causa de la fidelidad de Caleb.
Porque Caleb fue un hombre fiel desde el comienzo hasta el final. Y cuando usted es fiel, usted ni siquiera tiene que pedir, le van a dar. Sea fiel en su hogar y le van a dar. Sea infiel y le van a quitar. Pero si usted es fiel, usted ni siquiera tiene que pedir. Por eso yo digo, el mundo no debería ser un mundo de derechos. El mundo debería ser un mundo de deberes, que yo cumplo y ya sé que lo tengo ganado. Me van a llegar a la casa y me dicen, venimos a traerte tu derecho. Pero sales a gritar por el derecho y ni siquiera has cumplido el deber. Por eso el mundo está de cabeza, porque las cosas se están haciendo de otra manera. Jesús venció en la cruz al enemigo. ¿Quién iba a pensar que Jesús iba a vencer en la cruz al diablo? Eso no se le ocurrió a nadie, ni al diablo se le ocurrió. ¿Quién iba a pensar que Dios es mayor que todos los temores y tentaciones? Dice, Dios es amor y en Él no hay temor. Porque el amor vence al temor y el amor es Dios. Entonces Dios vence al temor. La victoria está a la espera. Él ya la ganó. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Tomarla. Usted no tiene que hacer nada más sino creer. Usted no tiene que ir a morir en una cruz, ni hacer un sacrificio de matar becerros y corderos, ni subirse con 50 piedras a un monte. Usted no tiene que hacer nada de eso. Usted lo que tiene que hacer es creer y ser fiel a Dios. Hermanos, el Señor quiere para nosotros una vida victoriosa, una vida donde nuestro Rey, nuestro Conquistador Jesucristo, lo lleve a usted también a disfrutar de la victoria que Él ya ganó en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pónganse de pie, mis amados, porque hemos finalizado, pero ahora vamos a orar antes de salir. Gloria a Dios. ¿Hay alguno aquí que dice, Señor,